Ladies and gentlemen, colleagues, friends, welcome to this very special online Golden Pen of Freedom ceremony. Señoras y señores, colegas, amigos, bienvenidos a esta especial entrega de premios online. Soy Vincent Pebrans, CEO de OneIFRA, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Ha sido un año excepcional para todos, un año que ha traído mucho dolor y sufrimiento. Esperamos que toda nuestra comunidad global esté segura y reconocemos que los profesionales de los medios de comunicación siempre han estado en primera línea desde el principio de esta crisis, informando sobre la pandemia y sus muchos ángulos. Como organización queremos mostrar nuestra solidaridad y transmitir nuestras condolencias a todos aquellos que han sido afectados por el virus, sobre todo a las familias y seres queridos de aquellos que han perdido la vida. El mundo es un lugar que ha cambiado y sigue siendo una incertidumbre el saber cuándo volveremos a esa normalidad anterior. Entre otras cosas, ha habido un serio trastorno en la pandemia con nuestra no celebración de nuestro congreso y entrega de premios. Pero, de todas formas, estamos aquí todos juntos como pensábamos de alguna forma en Zaragoza con nuestros anfitriones. Y aunque no puede ser, y a pesar de no poder traer esta reunión a España en el 2020, damos gracias por la acogida y esperamos que siga siendo igual de maravilloso en Zaragoza en 2022. La Pluma de Oro de la Libertad de OneIFRA es un premio de prestigio que reconoce las acciones destacadas, sea en palabra o acciones de un individuo, grupo o institución a favor de la libertad de prensa. Tras los nombres de los laureados hay historias extraordinarias, historias de prisión, palizas, bombardeos, censura, exilio y en algunos casos asesinato. La primera Pluma de Oro se concedió al periodista turco Ahmet Emin Yalman en 1961 y desde entonces se ha otorgado a las personas más prestigiosas y las más valientes en el periodismo. Dos que con su trabajo vital han mantenido la llama prendida de la libertad de prensa, muchas veces enfrentándose a retos inimaginables, tanto personales como profesionales. Y este año no es una excepción. Pero antes le voy a pasar la palabra a Warren Fernández, presidente del Foro Mundial de Editores. Y me gustaría tomar la oportunidad para darles las gracias por unirse a nosotros hoy. La Pluma de Oro siempre es un momento pertinente para recordarnos a nosotros mismos de la importancia de trabajar juntos en cualquier medio y a través de cualquier canal en solidaridad. Es una oportunidad para dejar de lado nuestras diferencias y celebrar la libertad de prensa, un ideal que va más allá que nosotros como individuos y que es una pieza fundamental para las decisiones que tenemos que tomar. Hoy necesitamos más que nunca una comunidad desde 1948, cuando se fundó OneIFRA. Entonces, como ahora, la sociedad se está reconstruyendo y buscando nueva esperanza. Y encontramos en el rol de los medios profesionales un rol vital. Seguiremos con vosotros, como hemos hecho a lo largo de estos 72 años. Y ahora damos la palabra desde Singapur a Warren Fernández. Buenas tardes, Sus Majestades, los Reyes de España, Excelencias, compañeros editores y periodistas, damas y caballeros. La COVID-19 nos ha robado a todos de nuestra libertad. Somos incapaces de movernos por el mundo tan libremente como teníamos por costumbre. Y es por ello que, muy a mi pesar, estoy aquí en Singapur hablándoles desde nuestra redacción, incapaz de estar con ustedes en España. Incluso aquí en casa no podemos reunirnos con amigos y familiares como nos gustaría para abrazarnos sin mascarillas y sin miedo a lo que podamos contagiar a otros o ser contagiados. Junto con el coronavirus se ha desatado otra pandemia de desinformación y noticias falsas. En el proceso, nuestras audiencias y comunidades se han encontrado con dificultades para saber si pueden creer en aquello que leen o incluso aquello que ven. Y a medida
que el impacto económico de esta crisis sin precedentes se manifiesta, nuestras salas de redacción se ven privadas de ingresos y recursos necesarios para su funcionamiento. Como resultado, empleos, medio de vida de los trabajadores y en algunos casos incluso la propia existencia de estas redacciones se ve en peligro. Mientras tanto, populistas, recistas, déspotas y demagogos marchan en algunas partes del mundo, fortalecidos por la ansiedad y la confusión de los tiempos que corren. Como dijo el poeta Yeats, las cosas se desmoronan. El centro no puede sostenerse. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad. Y frente a estas presiones, muchos en los medios de comunicación están encontrando su capacidad para operar cercados restringidos y confinados, tomando prestadas las palabras de Shakespeare. La amarga ironía es esta. Nunca antes nuestras audiencias se habían dirigido a nuestras redacciones en tal cantidad y con tanta necesidad de información creíble y fiable que les ayudará a comprender la evolución de los acontecimientos, a separar la realidad de la ficción y a descubrir cómo protegerse a sí mismos, sus familias, su sustento y sus propias vidas. Nunca antes el trabajo de las redacciones, los profesionales y los medios de comunicación creíbles ha sido tan vital para la salud y el bienestar de nuestras sociedades. Como periodistas y editores tenemos que ser valientes, perseverar y mantenernos en pie frente a los retos y adversidades. Así que considero que es apropiado que hoy nos unamos para honrar a una de las nuestras y su asombrosa historia de coraje y tenacidad. Ante crímenes inenarrables, el sufrimiento personal y la humillación, se negó a ser amedrentada y silenciada. Sigue investigando y denunciando la corrupción, el abuso de poder y la violencia contra las mujeres y periodistas. Y hablo, por supuesto, de nuestra ganadora de la Pluma de Oro de la Libertad de este año, Ginette Bedoya Lima. El 25 de mayo del año 2000, mientras investigaba la presunta venta de armas entre paramilitares y funcionarios del Estado para su periódico El Espectador, se personó en la célebre cárcel de La Modelo en Bogotá para una entrevista, y era una trampa. Así es como ella cuenta lo que pasó en varias entrevistas. Cuando llegué a la entrada de la cárcel, una mujer me preguntó si yo era la periodista. Estaba a punto de responder cuando vino un hombre, puso su brazo alrededor de mi cintura, una pistola a mi lado y dijo que me mataría si no empezaba a caminar. Me ataron de manos y pies, me vendaron los ojos y me metieron en un camión. Condujimos durante mucho tiempo. Me llevaron a un almacén donde había otros hombres y fue entonces cuando empezaron a torturarme. Me golpearon, me dieron patadas en la cabeza, en el cuerpo, en el estómago, en las piernas. Me dijeron que la prensa era un mal en este país y que prestase atención porque estaban enviando un mensaje a la prensa. Me golpearon, me agarraron del pelo y me violaron. Después de un tiempo, Ginette fue llevada a otro lugar, donde allí le abandonaron desnuda a un lado de la carretera. Aunque parezca sorprendente, 2 semanas después de esta traumática experiencia, estaba de vuelta en su puesto de trabajo en la redacción. No dijo nada, pero volvió a la carga cubriendo crímenes y delitos menores en Colombia, como había hecho anteriormente. Sin embargo, en su tiempo libre comenzó a hablar con otras mujeres que habían sufrido experiencias similares. Por mis propias necesidades y circunstancias, no por mi trabajo, dice ella. 3 años después, en 2003, mientras trabajaba para El Tiempo, cuando viajaba con un fotógrafo para reunirse con miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, fue una vez más secuestrada de nuevo y retenida durante 8 días. Y dice, nos secuestraron, nos retuvieron. Esta vez no nos violaron, pero sí que nos humillaron y nos golpearon. Durante 6 años más, Ginette continuó su trabajo como periodista, pero apenas dijo una palabra de lo que le había sucedido públicamente. Finalmente, en 2009, decidió romper el silencio. Así es como explica el porqué en una entrevista con el Guardian. Había conocido a tantas mujeres que habían tenido experiencias similares a las mías
Pero el Estado no reconocía estos crímenes. Nadie quería investigarlo, ni siquiera hablar de ello. Cuando quise seguir con mi propio caso y contacté con el hospital de la policía para obtener las pruebas, todo había sido destruido. Ese año lanzó la campaña No es hora de callar para denunciar la impunidad sistémica en los casos de violencia sexual dentro del conflicto armado interno de Colombia. 3 largos años después, en 2012, la Fiscalía General de Colombia finalmente reconoció su tortura y agresión sexual como un delito de lesa humanidad. En 2016 fue nominada para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género y la impunidad en Colombia. En un fallo histórico en 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por los actos cometidos contra ella hace casi 2 décadas y remitió su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En abril de este año, Ginette fue galardonada con el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano 2020. Su lucha por la justicia, tanto la suya como la de las mujeres de todo el mundo que han sufrido violencia sexual, continúa, al igual que su trabajo como periodista en El Tiempo, donde ahora es subeditora. A menudo, cuando los periodistas le preguntan sobre cómo sobrevivió a esos oscuros días de cautiverio y tortura y cómo siguió adelante, sus respuestas han sido claras y consistentes. No seré silenciada. Elijo sobrevivir, seguir ejerciendo el periodismo. En un momento en que los periodistas, las mujeres y las minorías están bajo una amenaza tan grande de violencia, opresión y discriminación en tantos lugares del mundo, el coraje y la convicción de Ginette Bedoya Lima es una fuente de inspiración. Haremos bien en recordar sus contundentes palabras. No seré silenciada, elijo sobrevivir y seguir ejerciendo el periodismo y encontrar consuelo y fuerza en ellas. En los difíciles días que se avecinan, mientras seguimos luchando contra la COVID-19, debemos reconstruir y revitalizar nuestras desoladas redacciones. Tenemos que encontrar nuevas vías para sostenerlas y lograr que sigan funcionando, para elegir sobrevivir, para seguir ejerciendo el periodismo en beneficio de las comunidades a las que servimos. Sin embargo, por muy desalentadoras que sean los desafíos que nos esperen, en el tiempo de pandemia pasará. Pero para algunos de nuestros colegas de todo el mundo, el azote de la violencia y la intimidación, los arrestos y asesinatos de periodistas y los descabellados intentos de socavar la credibilidad de nuestros periodistas y salas de redacción continuarán. En lo que llevamos de año, otros 17 de nuestros colegas han sido asesinados mientras hacían su trabajo en lugares como México, Siria, Irak y Afganistán. Lamentablemente, no existe una vacuna contra la corrupción y el abuso del poder, el racismo, la violencia sexual, el populismo y la demagogia. Una de las formas esenciales de inmunizar a nuestra sociedad contra estos males es promover la apertura, la integración y la comprensión, adhiriéndose a la verdad y a los hechos en pro de la justicia, la objetividad y el equilibrio. Dicho en otras palabras, protegiendo el buen periodismo. En unos días, el 28 de septiembre, celebraremos el Día Mundial de la Prensa. Unas 100 redacciones de todo el mundo se unirán para presentar el trabajo de sus profesionales, el impacto que tienen y las diferencias que marcan en la salud y el bienestar de nuestras sociedades. Contaremos las historias de muchos valientes hombres y mujeres en todo el mundo que ante las incesantes presiones legales o comerciales, físicas o mentales, reales o virtuales de estados o individuos, afirman y una y otra vez, como dijo Ginette, no seremos silenciados. Elegimos sobrevivir, seguir ejerciendo el periodismo. Y al hacerlo, todos encontraremos
el coraje, la esperanza y la inspiración, la vida y la obra de nuestra ganadora de la Pluma de Oro de la Libertad 2020, la señora Ginette Bedoya Lima. Gracias. Sus Majestades los Reyes de España, amigos y amigas de Juanífera, queridos colegas periodistas de todo el mundo y todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. El 25 de mayo del 2000 entendí la dimensión de lo que era hacer periodismo. Mientras mis secuestradores me llevaban al lugar donde me torturaron y violaron, el pensamiento recurrente y doloroso en mi cabeza era tener que dejar la redacción del Espectador, verme obligada a abandonar mis libretas de apuntes, mis entrevistas y todo el material que había recopilado hasta ese momento. Entendí que hacer mi trabajo honestamente me había llevado a ese punto. Y después de largas horas en las que solo quería morir, el periodismo también me hizo entender que tenía una motivación para seguir adelante. Ese amor a mi profesión me dio la fortaleza para levantarme. Lo hice creyendo que a través de mis escritos y de mis investigaciones encontraría la voluntad suficiente para dar el siguiente paso. Y así fue. Por eso, hoy estoy aquí. Mirar hacia atrás es reencontrarse con la grandeza de lo que significa comunicar. Pero el costo no ha sido inferior a la pasión por mi trabajo. Mis compañeros y yo, tanto en la redacción del periódico El Espectador y desde hace 18 años en la casa editorial El Tiempo, hemos tenido que sortear muchos obstáculos, amenazas e intimidaciones para ejercer un periodismo independiente y comprometido con la gente. Luchar por la libertad de prensa implica estigmatización, señalamiento y muchas veces incredulidad. Pero es, sin lugar a dudas, la mejor carta de presentación que pueda tener un periodista. Un trabajo desprendido de compromisos políticos e ideológicos debe ser su hoja de ruta. Ese, justamente, es el gran reto que vivimos en este tiempo, cuando las nuevas formas de comunicar nos obligan a tener un papel protagónico de innovación. La transición del papel al modelo digital requiere que actuemos con mayor compromiso frente a nuestras audiencias y nos mide como profesionales de la información. Lo dijo Ryszard Kapuscinski. Antes que periodistas, somos seres humanos. Y es lo que debemos aplicar en nuestro trabajo diario. Ponernos en los zapatos de ese otro que está frente a nuestro micrófono, nuestra cámara, al otro extremo de las notas que convertiremos en historias. Eso tiene que valer más que la inmediatez a la que nos llevan las redes sociales. La inmediatez y la calidad deben ser un matrimonio perfecto en nuestra profesión, así como la investigación y la ética son la columna vertebral del buen oficio del periodista. Porque lo que no podemos permitir es escudar la libertad de prensa en una información nociva para quienes nos leen y nos escuchan. Ese, tal vez, es el mayor significado que tiene para mí este premio. La obligación de ser más acuciosa, creer menos y dudar más. Abrazar las nuevas realidades tecnológicas e informáticas. Y sobre todo, ratificar la gran responsabilidad social que tiene el periodismo. Yo era una reportera joven y soñadora cuando intentaron silenciarme y tuve que convertirme en la noticia para entender que un escrito en un periódico tal vez no iba a cambiar el mundo, pero sí tenía el poder de transformar la realidad de alguien. Luchar contra la impunidad de mi caso convirtió a la palabra dignidad en mi estandarte y al periodismo en mi reivindicación. La libertad de prensa es uno de los derechos más preciados, pero ante todo conlleva uno de los más grandes deberes: no silenciarse. Gracias. Ladies and gentlemen,
Damas y caballeros, estoy segura de que aún se puede escuchar la calurosa ovación y el aplauso virtual que estarían más que justificados. Y me gustaría una vez más dar la enhorabuena a Ginette Bedoya Lima. Ginette, te damos la bienvenida a la familia de Wanifra. Tienes que seguir luchando por la justicia. Y me gustaría hablar más adelante sobre cómo se logra esto. También quería dar las gracias a Warren Fernández y a todos los miembros de la Junta del Foro Mundial de Editores, muchos que están online con nosotros hoy y que han sido instrumentales para nominar a Ginette. Sabemos que esto es algo de riesgo para los individuos y para todos los que escriben sobre los males de nuestro mundo. Los ataques físicos contra los periodistas y que sigamos luchando por el derecho de la libertad de prensa. Muchas veces no tenemos en cuenta las consecuencias, pero la COVID ha hecho que tengamos que centrarnos en esto y ver cuáles son las repercusiones en toda nuestra industria, incluyendo las libertades del periodismo, porque si perdemos a los medios independientes, entonces la lucha solo va a ser mayor. Los principios de un mundo democrático que garantiza los derechos para todos es algo por lo que luchamos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Cómo podemos ampliar ese apoyo a la libertad de prensa? Tenemos que explorar todo esto y ahora me gustaría pasar la palabra a Javier Garza en México, también miembro de la Junta del Foro Mundial de Editores, y podemos seguir este debate online. Gracias, Javier. Gracias, Vincent, y bienvenidos todos a este debate con tres personas extraordinarias, periodistas extraordinarios, y además también escucharemos hablar desde el punto de vista de la publicidad, para poder ver cuáles son los distintos puntos de vista. Una vez más, mi enhorabuena a Ginette Bedoya. Es maravilloso tener a dos de los últimos ganadores de la Pluma de Oro aquí, que son Ginette y María Ressa, que lo obtuvo hace un par de años, en otros tiempos, cuando aún nos podíamos reunir presencialmente. Voy a introducir a los panelistas, voy a presentarles. En primer lugar, Ginette Bedoya, subeditora de El Tiempo, una conocida periodista y habla internacionalmente sobre temas como el conflicto armado y temas de género. Ginette fue nominada para el Premio Nobel de 2016 por su lucha por las mujeres y como resultado de una de las campañas que lideró, se denomina No es hora de callar, que comenzó en 2009. En aquel momento su caso se hizo público. Fue, como todos sabemos, una persona que sufrió mucho por que la situación de las mujeres periodistas en Colombia es la que es, y también ha sido honrada por la UNESCO con el premio Guillermo Cano y está con Colombia. Bienvenida, Ginette. María Ressa es vicepresidente, editora y CEO de Rappler, la única medio en Filipinas que lucha por la libertad de prensa. Fue la persona del año 2018 que también obtuvo en aquel año la Pluma de Oro. Ella ha tenido que ser una luchadora, fue arrestada por el gobierno en Filipinas y ha tenido que luchar contra ellos durante muchos años. Y además también hay un documental en el que aparece y está en Filipinas. Así que buenas tardes, María. Y finalmente tenemos a John Montgomery, que es el vicepresidente ejecutivo de Brand Safety para el Group M, que es una voz líder en la publicidad. Lideró una agencia en Sudáfrica en 1999 y también ha estado involucrado en distintos proyectos como Mindem, y ha liderado distintos proyectos. También es líder de la industria con un gran conocimiento de las marcas, los medios digitales y cómo todo ello confluye, y además nos puede dar la visión de los publicidad, además de la del periodismo.
también está en el Foro Económico Mundial en algunos de sus grupos de trabajo contra la piratería y está en Estados Unidos. Así que buenos días, John. Y vamos a comenzar con este panel con Ginette. Y en primer lugar, bueno, me presento, soy Javier Garza, periodista en México y también he trabajado en el Foro Económico Mundial y he estado colaborando con Wanifra en los últimos par de años en cuanto a asesor para seguridad en la redacción. Algunas de las preguntas tendrán que ver no únicamente con la libertad de prensa, sino también con cómo mantenemos el periodismo, que es un tema esencial para poder mantener la libertad de prensa. La primera pregunta, el primer tema se lo planteó a Ginette Bedoya, y hablando de este reconocimiento internacional que va al centro de ese trabajo en el que ha estado involucrada durante más de una década y que además hace visibles las amenazas a las que se enfrentan los periodistas. Ahora voy a pasar al español para seguir hablando con Judith. Ginette. ¿Cómo ves ahora la situación de la libertad de prensa en Colombia y alrededor del mundo? Nos interesa particularmente tu punto de vista en función de cuál es el progreso que ves y cuáles son los retrocesos que ves. ¿Cuál es el balance que podemos tener este año? Bueno, un saludo nuevamente a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros y nuevamente mi gratitud a todos los colegas del Foro Mundial de Editores y a las personas que nominaron mi nombre para este gran premio. Creo que la libertad de prensa hoy asume uno de los más grandes retos en toda su historia. Y lo digo porque las nuevas formas de comunicar nos llevan a tener que ser aún más rigurosos con lo que hacemos, cómo lo decimos y cómo lo comunicamos. Indudablemente los avances que tenemos en libertad de prensa están ligados a que hay menos silenciamiento. Creo que hoy indudablemente la gente y los periodistas abogan, recurren aún más a ese derecho de levantar la voz y de velar por los derechos, pero también por los deberes que tiene. Sin embargo, también ese espacio, esa nueva realidad que tenemos los periodistas a nivel mundial nos llevan a enfrentar otros retos económicos, indudablemente, porque eso nos pone contra la pared en muchos gobiernos dictatoriales donde la pauta publicitaria obviamente de alguna manera limita los contenidos, pero también las nuevas corrientes que a nivel mundial estamos viendo. Hace tan solo 2 días, UNESCO dio a conocer su informe sobre los riesgos que están corriendo los periodistas en medio del cubrimiento de las protestas que hemos visto a nivel mundial. El tener que exponerse no solamente a ser estigmatizados por cubrir estas protestas, sino también sufrir el acoso, el arresto y la violencia física en medio de este trabajo ha llevado a que tengamos 125 periodistas víctimas en los últimos 5 años en medio de este cubrimiento periodístico. También la falta de garantías en estos gobiernos que lamentablemente siguen sin entender que la libertad de prensa es un derecho fundamental de los ciudadanos. Esos son, yo diría que los riesgos más grandes que en este momento está enfrentando la prensa, y creo que este año en particular la situación que vivimos por el tema de salud a nivel mundial nos ha puesto unos nuevos retos, pero también unas nuevas amenazas. Y es allí donde creo que las redacciones tienen que ser muy precisas en cómo dirigir sus equipos periodísticos, pero también cómo garantizar que la información que les estamos entregando a nuestras audiencias está completamente ceñida al rigor de la verdad. Hoy más que nunca,
nuestras audiencias necesitan una prensa que sea consecuente con ese mandato que tenemos quienes comunicamos. Nos falta mucho, indudablemente, pero creo que el poder recurrir hoy a las nuevas formas de comunicar son una garantía también para la libertad de prensa, para la libertad de expresión. Y eso lo deben entender quienes nos cuidan. Hablo de las autoridades, de la policía, el ejército, la fiscalía, la procuraduría, pero también de quienes nos ven, que nos exijan, pero también que protejan ese gran tesoro que tenemos, la libertad de informar, la información. Creo que la pandemia y este año realmente nos ha hecho ver con más claridad el valor y la importancia que tiene el periodismo independiente. Y vamos a tocar el tema un poco más adelante. Quisiera ahora pasar con María Reza. Go to the other side of the world. María. Ahora pasamos al otro lado del mundo, María, Filipinas, porque este año ha sido realmente un reto para Rappler y para ti personalmente. Filipinas es uno de los casos donde más amenazas hay a la libertad de prensa globalmente. Muchos estamos familiarizados con los distintos casos a los que os habéis enfrentado. Así que, en cuanto a lo que os enfrentáis ahora, ¿qué es? ¿Cómo estáis? Sabemos que Rappler y tú seguiréis hablando, pero ¿cómo creéis que lo vais a hacer a partir de ahora? Gracias. Me alegro de verte de nuevo, aunque sea una reunión virtual. Y, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena a Ginette. Enhorabuena, es maravilloso escuchar todo lo que has hecho y lo que continúas haciendo. Yo estoy con 8 casos y colectivamente la sentencia máxima sería de casi 100 años. Y me tengo que enfrentar a esto, por supuesto. Pero bueno, sería más de lo que voy a vivir. Pero bueno, como ha dicho Ginette, la pandemia ha permitido que la administración consolide su poder. Y así ha sido durante el confinamiento. Nosotros llevamos 26 semanas de confinamiento y hicieron algo que pensamos que era impensable antes de ser forzados a quedarnos en casa, que era cerrar la radiotransmisión o la más importante en Filipinas. La última vez que ocurrió fue en 1972, cuando Ferdinand Marcos lo hizo. Y en aquel momento se limitó la radiodifusión durante 14 años. Así que vemos que supuestamente hay una democracia, pero la ley ha sido denegada. Me ha gustado mucho la última parte de tu pregunta. ¿Cómo vais a continuar trabajando? Exactamente igual que lo hemos hecho hasta ahora. Tal y como ha dicho Ginette, tienes que continuar hacia adelante y sobre todo ahora, en este momento, porque globalmente no estamos cada uno en nuestro país, sino que globalmente estamos en un momento existencial. Nos enfrentamos porque están las grandes plataformas de distribución y nosotros como periodistas hemos perdido nuestro poder de protección, y esas plataformas que ahora distribuyen las noticias van en contra de la realidad, los hechos, los periodistas, y además se expanden de una forma mucho más rápida en las redes sociales. Así que este es el problema. No puedes tener democracia si no tienes una realidad que mostrar. Bueno, en cuanto a la parte tecnológica y las redes sociales, este es uno de los aspectos muy importantes según hemos ido avanzando, y es algo que afecta a todo. Y entraremos en esto también ahora, María, porque creo que ha sido una de las voces más activas en cuanto has hablado de las empresas en el periodismo. Pero ahora vamos a cambiar un poco de tema y pasar al otro lado del mundo y a John Montgomery. John, todos sabemos
que quizás sea un clase decir que el modelo tradicional del periodismo está muriendo. Y esto es importante porque para poder seguir hacia adelante tenemos que avanzar teniendo en cuenta los límites, pero también tenemos que poder sostenernos económicamente. Hemos visto cómo mucho de la publicidad se ha ido de los modelos tradicionales de publicidad a esos pastos más verdes que encuentran en las redes sociales. Pero he visto que decías que las marcas tienen que reevaluar cómo se dirigen a las marcas. Así que, en esencia, las empresas, el mundo corporativo también tiene que seguir formando parte del modelo de sostenibilidad del periodismo. Simplemente tiene que cambiar la forma en la que lo hace. ¿Qué lugar ves para ellos? ¿Cómo pueden encajar más allá de los modelos tradicionales de publicidad? Bueno, muchas gracias, Javier. En primer lugar, mi gran enhorabuena a Ginette. Estoy asombrado con tu valentía, tu compromiso y realmente me inspira. Bueno, hemos visto cómo los beneficios de la publicidad han ido saliendo, sobre todo de los periódicos locales. Antes teníamos los clasificados y esta publicidad local. Y ahora hay una sensación cuando hablo con los periódicos y distintos líderes de estas organizaciones que hay una incapacidad de saber cómo hacer las cosas ahora que está desapareciendo este ingreso y buscar otros modos de ingresos como pueden ser los de las suscripciones. Y bueno, sí, esto está bien, siempre está bien tener un modelo alternativo de ingresos, pero mucho de la investigación muestra que el cobrar más por las suscripciones es algo que no aumenta tanto y que está limitado para la mayor parte de los periódicos. Así que si haces las matemáticas, esto no va a realmente salvar a las organizaciones de periodismo, al periodismo en general. Pero hay un gran mercado de publicidad ahí fuera, por supuesto, está Snap, Twitter, TikTok, Google y Facebook que están llevándose gran parte de este mercado, pero aún hay miles de millones de dólares disponibles para las organizaciones de periodismo. Así que lo que decimos es que reconocemos que la calidad y un contenido seguro funciona no únicamente para limitar el riesgo para los que quieren poner su publicidad, sino que además resulta más efectiva. De hecho, hay suficiente evidencia e investigación para decir que las noticias nos dan calidad y que este entorno de calidad vale mucho más que simplemente esas impresiones que parecen pasar rápidamente frente a nosotros. Cuando lees un artículo, pasas más tiempo leyendo ese artículo que igual el tiempo que inviertes en leer algo en redes sociales. Así que estás durante más tiempo leyendo un artículo, estás más tiempo durante prestando atención y vemos que hay mucha más atención también a la publicidad en esos casos. Además, los lectores suelen tender a confiar en sus periódicos, sobre todo sus periódicos locales, forma parte de lo que son y esta confianza también se transfiere a la marca y esto también es un valor añadido para las marcas que se publicitan. Así que estamos intentando ayudar a aquellos a comprender que formar parte de estos periódicos vale más que estar en otros medios y que transfieran parte de esos ingresos de nuevo en invertir en este tipo de publicidad. Es difícil de vender, pero creo que es algo que podemos lograr. Además, durante la pandemia, muchos de aquellos que decidían sobre la publicidad han decidido ir a otros medios porque no les gustaba estar relacionados con malas noticias. Pero hay poca evidencia que muestre que el estar junto a una noticia sobre la COVID o la pandemia pueda tener un efecto negativo sobre la marca. De hecho,
tiene un efecto más positivo sobre la marca. News Organizations Vice hizo una investigación en la que se veía la publicidad contra un contenido controvertido y veíamos que en esos casos tenía mejores resultados. Así que estamos trabajando para mostrar que la publicidad en esos entornos puede funcionar mejor y hemos puesto en marcha distintas acciones. Estaré encantado de mencionarlas si tenemos tiempo para volver a monetizar toda esta parte de la publicidad. Sí, creo que esta sería la otra parte de este debate y también debemos comentarla. Esto es algo que hemos visto que ocurre en todo el mundo. Hemos visto cómo el periodismo sufre y cómo cuando las organizaciones tienen que recortar en recursos o en trabajadores. Y voy a pasar otra vez a hablar con Ginette. Las amenazas al periodismo que vienen no nada más de las agresiones en contra de reporteros, sino también de los medios. Me gustaría preguntarte sobre cómo están actualmente la situación en Colombia, porque Colombia es un país que se ha distinguido por un periodismo de gran calidad, de altísima calidad, por grandes voces también en defensa de la libertad de prensa, pero bueno, que como en todas partes, pues está sufriendo el impacto económico. Tú trabajas en uno de los medios más importantes de Colombia. Platícanos qué lecciones podemos aprender de lo que está pasando ahí. Como lo había mencionado antes, Javier, creo que tenemos un gran reto de cara al tema económico. Indudablemente hacer la transición del periódico a todo el modelo digital implica una reestructuración también de nuestras redacciones y también un nuevo camino sobre cómo podemos ser sostenibles, sobre cómo podemos llevar esa responsabilidad de seguir informando de la misma manera, con la misma responsabilidad, pero teniendo en cuenta que necesitamos ese recurso económico para hacerlo. El paywall, el muro de pago, nos pone en un momento histórico de retos, pero también de necesidades, de que se entienda que para hacer un periodismo de calidad también se necesitan recursos. Y en medio de estas circunstancias, lamentablemente, seguimos enfrentando muchas persecuciones, también seguimos generando mucha controversia entre esas personas, esos políticos corruptos, esas autoridades que se denuncian y esos sectores de la criminalidad que quieren silenciar la prensa. En el caso de Colombia, venimos de unos meses difíciles por nuevamente algunos hechos que ponen en riesgo esa libertad de prensa. Perfilamientos a periodistas que hacen investigaciones sobre corrupción, sobre hechos relacionados con ese conflicto armado que hemos vivido durante tantas décadas y que llevan a que algunas personas integrantes de los organismos de seguridad sigan haciendo seguimientos, sigan haciendo interceptaciones a comunicaciones, pero también en las regiones, en esos lugares apartados de las ciudades capitales, esa amenaza por parte de los grupos armados. Colombia está en un momento de transición después de haber firmado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero el tono de la lucha contra el narcotráfico no ha bajado. Por el contrario, tenemos muchos más retos para enfrentar la delincuencia y la criminalidad y para poder hacerle frente a todas estas organizaciones delincuenciales que quedan después de un reacomodamiento como lo deja un proceso de paz. Enfrentar a una guerrilla que aún no entrega sus armas como el ELN, enfrentar a un grupo armado que se ha reacomodado como las disidencias de las FARC y seguir enfrentando a las bandas criminales que se nutren del narcotráfico y que siguen convirtiendo este crimen
en un fenómeno transnacional. Son muchos retos en los que la prensa lamentablemente queda en medio, porque sigue con la responsabilidad de informar y de contar lo que está ocurriendo. A esto sumándole lamentablemente un sector corrupto en la política y en otras instituciones que le siguen haciendo mucho daño al país. Es el reto que Colombia hoy enfrenta y creo que a esto le sumamos la dificultad que hoy vivimos a nivel mundial con la pandemia del COVID-19 y que, repito nuevamente, nos obliga a hacer un periodismo mucho más ceñido a nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Las audiencias, a la gente a la que nos debemos. Y quiero agregar algo más, Javier, y es un tema que siempre tenemos de lado, pero como mujer sobreviviente de violencia sexual, tengo que expresarlo. Y es que la prensa mundial tiene una gran responsabilidad sobre el tema de violencia de género. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas y la violencia de género contra las mujeres y las niñas a nivel mundial sigue siendo uno de los peores dramas que enfrentamos. Y en medio de la pandemia, lamentablemente, se exacerbó. Y esa es otra de las responsabilidades que hoy como prensa enfrentamos, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y creo que este es un llamado a todos los editores de medios del mundo. Pongamos más ojos en esta crisis de violencia de género, porque anualmente nos está costando miles de vidas de mujeres víctimas de feminicidio y de mujeres y niñas violadas en medio de conflictos armados, pero también en la casa, en la oficina y en la calle. Y esa también es una responsabilidad de la prensa. Muchas gracias, Ginette. Y sí, muy cierto, y algo que estamos viendo en muchos otros países también, y sobre todo a raíz de la pandemia. I'm going to switch back to Maria. Y ahora vuelvo a pasar a María. Y quería hablar de uno de los elementos que creo que es un aspecto muy importante de tu trabajo. Has mencionado esto anteriormente, María, cuando hablabas de las empresas tecnológicas y las redes sociales. Has sido muy clara al hablar sobre cómo estas empresas permiten o por lo menos y a veces incluso facilitan noticias falsas, ataques, amenazas en general y también contra ti misma que las has sufrido personalmente y también Rappler como empresa. ¿Y qué es lo que les dirías? ¿Cómo crees que esto podía cambiar para tener un mejor modelo? Realmente han destruido el mundo tal y como lo conocíamos. Y creo que incluso en 2018, Rappler no podría haber existido sin Facebook. Nosotros utilizamos estas plataformas cuando comenzamos a existir en 2012, pero entre 2014 y 2015 se tomaron decisiones en Silicon Valley que tuvieron un impacto masivo global. Ha hablado Ginette de la violencia de género. Bueno, cuando el mundo tecnológico no tiene o muestra una desinformación de género, o cuando los líderes, mi líder, el presidente de los Estados Unidos, Trump, y otros líderes que se han convertido en autoritarios digitales, ven el poder de las redes sociales y utilizan el poder que tienen, además también desde sus oficinas, para utilizarlo a mayor medida. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando estos hombres son sexistas, viéndolos de la mejor forma, o misóginos de la peor, y hay este odio de género online y también en el mundo, y también violencia? Y esto lleva a lo que ha dicho Ginette, a un aumento exponencial del riesgo. Por ejemplo, en Filipinas vemos que las mujeres se les ataca 10 veces más que a los hombres. Así que,
¿Qué hacemos al respecto? En primer lugar, tenemos que comprender que la tecnología ha cambiado nuestro mundo, que las plataformas de redes sociales todas tienen dentro de su diseño burbujas de filtros y ellos creen a recomendar amigos de amigos. Así que si eres pro Biden o pro Trump o si y va creciendo tu red, irás siguiendo más hacia la derecha si eres de uno y si eres anti, entonces irás moviéndote hacia la izquierda. Y lo que ocurre según va creciendo tu red es que este centro, los filtros, lo que ocurre es que nadie reta tus hechos y luego tenemos las operaciones de influencia que van de abajo a arriba y que proporcionan estas narrativas alternativas. Y esto no ocurre, en mi caso lo hemos visto. Así que tenemos la información desde abajo, luego el líder que lo dice de arriba a abajo y esto nos ocurre a nosotros aquí y vemos como en 4 años las realidades alternativas se crean. También está ocurriendo ahora en Estados Unidos y de hecho el mayor distribuidor de noticias distribuye mentiras que están basadas en el odio de la forma más rápida y sin hechos, porque los hechos a veces son aburridos y no se distribuyen de forma tan rápido. Los fake news se transmiten 6 veces más que las noticias basadas en la verdad. Y lo último que quiero decir en cuanto a esto es que nosotros incluimos nuestros propios datos dentro de nuestras plataformas. Pero lo que ocurre es que todos esos datos que son sobre nosotros los coge el Machine Learning y con la inteligencia artificial coge la esencia de quién somos, lo sabe casi mejor que nosotros y ve cuál es el momento de debilidad, de vulnerabilidad para enviar un mensaje. Y esto puede pasar a una empresa o un país y se vende al mejor postor. Y con la microtargeting lo puedes hacer a escala, no solo únicamente con un individuo, sino a escala. Así que realmente esto ha cambiado drásticamente el poder geopolítico. Lo estamos viendo con la desinformación de Rusia, que incluso en Crimea, en Ucrania, en 2014 podíamos ver la desinformación y la realidad y que decían dos cosas distintas, pero ambos coexisten al mismo tiempo. Ahora sabemos que en Estados Unidos en 2016 la desinformación o las redes de desinformación rusas atacaron a ambos lados. ¿Y qué ha ocurrido en 4 años? Miramos dónde se encuentra ahora Estados Unidos. Quedan 2 meses antes de las elecciones en Estados Unidos sin hechos, sin debatir estos hechos. Y sin debatir esto no podemos tener verdad y sin ello no puedes tener confianza. Y si no lo tienes, incluso cuando tienes la agencia o la voluntad para elegir, ¿es así? ¿O estos sistemas de modificación de conducta también están erosionando la democracia? Estos son todo preguntas y tenemos que tener una legislación más fuerte, tenemos que conseguir mayor transparencia. Yo siempre digo que tenemos que conseguir impunidad en 2 frentes. Nosotros pedimos esta impunidad en 2016 del presidente y su administración y también pedimos la antiimpunidad por parte de Facebook y por eso estábamos en problemas. El papel de los medios sociales o las redes sociales, y yo creo que es uno de los impactos más importantes para el periodismo y también tiene que ver con algo que estaba comentando John anteriormente sobre cómo las marcas se asocian con las noticias, porque John, antes decías que algunos publicistas estaban muy nerviosos porque tenían que aparecer al lado de noticias malas, pero cuando hablamos de la formación de burbujas, también existe este punto de vista
por parte de los anunciantes que dicen que no se está contando a la gente lo que quieren oír. Todo este tema de la formación de burbujas significa que la gente están recurriendo a sitios donde solamente ven lo que quieren ver y no necesariamente lo que deberían ver o lo que deberían aprender. Entonces, esto nos lleva sobre el aspecto clave de salvaguardar la independencia editorial. Nosotros sabemos sabemos que los periódicos dependen de los anunciantes, pero desde el punto de vista de un anunciante o de un gestor de marcas, ¿cuánto peso asignan las empresas a esta independencia? Bueno, en el periodismo local, ¿pensáis que existe el riesgo de que las empresas que den apoyo a estas organizaciones de la prensa puedan verse que están afectados por este tipo de noticias? Y esto, ¿cómo se ha de resolver? ¿Cómo se tiene que plantear esto para el periodismo independiente? ¿Ves algunas diferencias entre lo que son las marcas locales y las globales? No. Y bueno, Javier, antes de entrar en detalle, lo que quería decir es que estoy de acuerdo con uno de los temas que ha planteado María, y es esta naturaleza de los algoritmos que lo que te hacen es dar más y más contenidos, pero que dan apoyo a tu propio punto de vista. Bien, bueno, pues esto, junto con el hecho de que los periódicos locales están quedando en quiebra muy rápidamente, alguien lo definió como un proceso de extinción de los periódicos locales. Ahora mismo hay hay un tercio de los lectores que están en lo que definen como un desierto, es decir, que no los atiende un periódico local. Y se ha visto que si no hay un periódico local, hay más corrupción por parte de los políticos y la gente ya no sabe qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay un periódico local? Obtienen las noticias a través de las redes sociales y sabemos cómo es esa información. Así que este es otro efecto que es muy preocupante y quería dejar eso muy claro también. Y no solamente se trata de estos algoritmos que producen divisiones, sino que la gente recurren a las redes sociales cuando no tienen periódicos locales que consultar. Y respecto a lo que decías, es cómo se sienten los publicistas local y globalmente sobre este tema. Bueno, yo estoy en el equipo ejecutivo y soy vicepresidente de una organización que se llama Internews y todos lo conocéis porque esto que es muy amigo de IFRA y estamos intentando eh, remonetizar las noticias locales. Entonces yo hablo mucho con la gente de marketing y les preocupa mucho la desinformación y les preocupa también el riesgo que esto plantea, no necesariamente directamente para una marca, sino lo que hace es degradar la integridad de Internet y esto es una mala noticia para los que se quieren publicitar, puesto no quieren recurrir a una plataforma que tenga poca integridad y que sea de muy poca confianza. Así que esa es una grave preocupación. Y también hay gente progresista que dan apoyo a la libertad de prensa y a la democracia. Pero tal y como he dicho antes, estratégicamente hablando, reconocen el valor de las noticias de calidad, pero hay que entender, sin embargo, que esta gente tienen objetivos que alcanzar y forman parte de empresas que tienen imperativos del negocio y tienen objetivos también que alcanzar en la empresa. Entonces, como industria de las noticias, tenemos que darles toda la evidencia posible para que podamos plantear la efectividad que tienen las noticias para el que se quiera publicitar. Y si me permitís que sea un poco crítico, yo creo que las organizaciones han sido demasiado pasivas a la hora de demostrar su valor. Algunas veces creo que bien ven como si hubiese una situación inevitable de que las plataformas sociales les van a quitar todos los ingresos y se preguntan qué podemos hacer. Así que celebramos estos debates y vemos que las cosas van realmente mal, pero que tampoco hay muchas soluciones que adoptar. Y yo creo que existe una importante oportunidad para las organizaciones de noticias de todo el mundo y, bueno, aunque sea demasiado difícil hacerlo globalmente, lo podríamos hacer a nivel regional en Estados Unidos, en Europa y en Asia también. Podríamos colaborar
y podríamos dejar de lado las diferencias competitivas y darles a los publicistas pruebas de que las noticias son mucho más efectivas. Y bueno, debido a la dimensión de calidad que he comentado anteriormente, hay una serie de investigaciones muy buenas y muy interesantes, además, que demuestran que las noticias son más efectivas. Pero si planteásemos una resistencia y si luchásemos y demostráramos que las noticias son más efectivas, creo que podríamos conseguir cosas importantes. Bien, no vamos a recuperar todos los ingresos que tienen Google y Facebook, pero si pudiéramos conseguir un 5% de esos ingresos, creo que se salvarían la mayor parte de los periódicos locales que están quedando en quiebra. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer. Les tenemos que dar evidencia, una evidencia que deben plantear ante sus propios equipos globales para decir, mira, aquí está la justificación para que yo desplace un 5% de mis ingresos a las organizaciones locales, a los periódicos locales. Y tenemos que ayudarles a esas organizaciones para que puedan entender las tecnologías programáticas, publicitarias, para asegurar que tengan más visibilidad en el campo de lo digital, puesto que todavía hay muchos periódicos locales en el mundo que no entienden lo digital y yo creo que se van a quedar en la cuneta si no les ayudamos a entender cómo es la tecnología y cómo es la publicidad programática. Muchas gracias, John. Bueno, antes preguntaba si permitiríamos lanzar alguna crítica y si deberíamos hacerlo cuando se ve desde el otro ángulo, puesto que yo creo que esta perspectiva es realmente importante. Pero yo creo que, de todas formas, yo creo que podríamos analizar esto conjuntamente para ver cuál es la responsabilidad social que tienen las empresas o qué es lo que les compete en este campo. Y tanto María y Ginette han abordado esto en diferentes aspectos de la conversación. Hemos estado hablando de sistemas represivos y autoritarios, etcétera, etcétera. Pero digamos que sin ninguna duda existe una responsabilidad social y yo creo que las empresas no deben perder de vista esto y ver de qué manera se puede modificar. Bueno, nos quedan entre unos 15 y 20 minutos para este panel, entonces vamos a hacer un par de rondas rápidas con las mismas preguntas para los tres. Una de ellas tiene que ver con este año y la siguiente pregunta tiene que ver con el año que viene para ver qué es lo que nos espera en el año 2021. Pero la primera, y esto es para los tres integrantes de la mesa, ¿cuáles son las áreas donde tenemos que estar mucho más atentos en esta lucha por la libertad de la prensa? ¿Y cómo pensáis que la pandemia va a afectarnos? Ginette, por favor. Frente a eso, yo quisiera retomar algo que acaba de decir John y que me parece muy importante, y es que nunca vamos a poder desligar el apoyo económico que necesitamos para informar, para sostener a los periódicos, sobre todo los regionales que aún subsisten, y las nuevas plataformas digitales del tema de la publicidad. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Lo que no puede ocurrir es que en el caso de los medios de comunicación pequeños y algunos también de circulación nacional en nuestro país, en nuestros países, terminemos ligando ese ejercicio periodístico a la consecución de publicidad, porque creo que eso sería nocivo para nuestra tarea de informar. Es uno de los enemigos adicionales que tenemos contra la libertad de prensa. Cuando tú tienes que atar la pauta publicitaria, sobre todo la que viene de los gobiernos, a tu ejercicio periodístico, indudablemente empiezas a caminar en el filo de la navaja. Y en muchos países y en muchas regiones de estos países donde la pandemia ha azotado económicamente la circulación, se está afrontando eso. Y creo que tiene que ser una alerta para, primero, cerrar filas en torno al ejercicio periodístico, al respaldo del trabajo, y segundo, a que se entienda que definitivamente
la publicidad no siempre puede estar ligada a las noticias positivas, como lo mencionaba John, ¿no? Muchas veces se han tenido que cancelar avisos publicitarios porque las marcas no quieren aparecer al lado de los muertos o de las víctimas o del desastre, y ese es uno de los puntos que tenemos que defender y es uno de los grandes retos que tenemos a futuro. La pandemia nos ha trazado una nueva ruta de cómo informar, de cuáles son los retos que tenemos a la hora de informar, pero también cómo nos tenemos que desenvolver en las nuevas tecnologías. No podemos permitir que la información verídica sea sustituida por la inmediatez de las redes sociales. Cualquier persona hoy que tenga un móvil en su mano o una tableta puede informar. Y ya hemos comprobado a nivel mundial lo nocivo que es. Por eso tenemos que fortalecer la libertad de prensa y tenemos que fortalecer a los medios de comunicación, sobre todo esos pequeños medios de comunicación que terminan siendo la única herramienta de garantía para las comunidades en las diferentes regiones. María. Bueno, voy a retomar parte de lo que han dicho John y Ginette. Creo que en cuanto a los incentivos económicos los están al revés y por eso vemos el mundo al revés. Si vamos al segundo trimestre de Facebook, son 19.000 millones de dólares. Así que si multiplicamos esto por 4, podrán tener mejores resultados que el año pasado. Pero estos números no significan nada para un periodista. Y la razón por la que nosotros no tenemos estas cifras es porque protegemos la esfera pública y para hacerlo tenemos que hacerlo como humanos. ¿Y por qué es así? Es porque los sistemas de proporción, incluso en Estados Unidos, el 69% de las personas obtienen sus noticias a través de las redes sociales. Y Science fue la que mostró cómo las mentiras se distribuyen de una forma mucho más rápida, 20 o 10 veces más rápida. Así que hay un 70% de que tengas más posibilidades de retuitear una mentira que un hecho real y aburrido que no es lo suficientemente interesante, porque emocionalmente no te han manipulado, no tienes ese odio, ese enfado. Así que hay que tener todo esto en cuenta. No simplemente hay que tomar el dinero, sino que hay que hacer el trabajo de proteger la esfera pública y los hechos. Y luego está el tema de los consumidores, porque las mentiras pueden matar, por ejemplo, en tiempos de COVID, pero no hacemos un micro targeting como hacen los gigantes, porque no recogemos los datos como ellos hacen. Y realmente, honestamente, como periodista, creo que no es ético hacer parte de estas cosas, ya que se trata de una manipulación insidiosa. En nuestro mundo ahora se ve todo y no podemos manipular a todo el mundo de forma individual a escala, y este es el mayor problema y es parte de la razón por la que globalmente nos enfrentamos a un reto. Vamos a permitir esta manipulación insidiosa de nuestras mentes a través de estas operaciones de influencia. Es algo que estamos intentando destrozar, pero también se están destrozando aquellos que protegen los hechos, que somos los periodistas. Así que este es el problema. John. María, podríamos hablar durante horas sobre este tema. Es un punto de vista muy interesante el tuyo. Nunca tendremos los datos para poder competir
o las grandes plataformas sociales, pero tampoco lo necesitamos. A nivel local, el hecho de que publicites a una empresa local en un periódico local con esa confianza, creo que significa mucho. Incluso si Google o Facebook se llevan el 70% de los ingresos, sigue quedando algo para nosotros. Quizás no podamos hacer ese microtargeting. De hecho, creo que no deberíamos hacerlo. Creo que las grandes empresas como las empresas de Murdoch sí que recogen esos datos, pero si se utilizan de forma responsable, se puede comprender mejor a tu público y como periodistas podemos tener una sensación y una forma de entender de forma positiva cómo se utilizan esos datos, pero muchas veces se está manipulando y no utilizando de forma positiva por algunos. ¿Qué dirías sobre la pandemia? Creo que el efecto más grande que ha tenido la pandemia es el miedo de la publicidad y el anunciante. Antes hablábamos de la unión de las organizaciones de noticias para poder crear herramientas y una justificación de que las noticias son efectivas. Hay tecnología disponible hoy en día que podrían utilizar las organizaciones de noticias que permitirían a los anunciantes a publicitarles. Si les preocupa, por ejemplo, eh, eh, los camiones de refrigeración en Nueva York y demás, por supuesto, nadie quiere su publicidad al lado de esto, pero puedes, por ejemplo, poner tu publicidad en la sección de deportes o jardinería. Aún así, das apoyo a los periódicos y tus anuncios están presentes. Pero estas herramientas están disponibles, pero no siempre las han proporcionado los periódicos. Las grandes plataformas lo han hecho porque tenían dinero y han ido desarrollando estas tecnologías y esto ha exacerbado la situación. Así que en lugar de decir, oh Dios mío, no vamos a poder desarrollar esto y vamos a morir. No, ¿cómo podemos trabajar juntos para proporcionar esta tecnología de forma conjunta? Los anunciantes no tienen la posibilidad. En febrero o marzo, la mayor parte de nuestros clientes decían vamos a salir de estar presentes en los periódicos porque no tenemos las herramientas para estar junto al contenido que sentimos que es seguro. Les hemos formado y educado y han vuelto a entrar en este mercado en abril, mostrándoles que pueden utilizar otras formas de tecnología para poder comunicarte con tu público objetivo, pero aún así tenemos que trabajar juntos en esa tecnología. Gracias, John. Pero acabando con este debate, soy ahora consciente de algo. En los años en los que he estado presente en este tipo de debates, sobre todo en los congresos de WANIFRA, cuando hablamos de las amenazas a la libertad de prensa, existían las fuentes tradicionales como los gobiernos autoritarios, los carteles de drogas en Colombia o en México, pero no creo que en ningún panel hayamos hablado tanto sobre las redes sociales como una amenaza para la libertad de prensa. Creo que esto está enfocando uno de los principales retos. Sabíamos que estaba ahí y lo habíamos visto, pero no puedo recordar ningún otro momento en el que hayamos hecho tanta referencia a esta amenaza. Y creo que realmente es una amenaza significativa si seguimos con ese status quo en cuanto a la interacción de las redes sociales y el periodismo. Y esto ahora nos lleva a la última pregunta, que por supuesto también es para los tres. Creo que una de las cosas en las que podemos estar todos de acuerdo es que todos queremos que 2021 sea distinto, pero ahora mismo no parecen que las cosas vayan a ser mucho mejores. Así que
Me gustaría que me dieseis vuestra visión. ¿Hay alguna causa, alguna razón por la que podamos ser positivos y optimistas? Si nos pudieseis dar una o dos ideas para el año que viene, os lo agradecería. Lo primero que diría desde mi difícil experiencia es que lo que más nos debe motivar, y creo que la mayor fuente de optimismo, es que podemos seguir comunicando. Mientras tengamos voz, mientras podamos levantar la voz, creo que hay esperanza. Y nosotros tenemos una gran ventaja, quienes estamos hoy en este panel y quienes hacen parte de WANIFRA y quienes nos están viendo. Su voz se escucha. Tenemos una gran fortuna. Trabajamos en un medio de comunicación, no importa si es grande o pequeño, si es en una plataforma digital o si sigue siendo impreso, pero tenemos voz. Y creo que un motivo de esperanza tiene que ser que esa voz sirva para seguir visibilizando a la gente a la que nos debemos. Repito, a nuestras audiencias. Nos debemos a esa gente que cree y que además puede gestionar su vida en torno a lo que nosotros les entregamos. Ese tiene que ser un motivo suficiente de esperanza en medio de esta crisis, no solamente por el tema de la pandemia, sino por todo lo que está viviendo y a lo que se está enfrentando el mundo en la actualidad, sobre todo en lo económico, que creo que es lo que más nos va a afectar en el futuro inmediato. Así que esa para mí es una de las primeras motivaciones para seguir creyendo. Y la segunda motivación es que pese a lo difícil que es comprender este mundo tecnológico, también es un momento de oro para usar de la mejor manera esas herramientas que nos está dando este mundo tecnológico. Nunca como antes la humanidad tenía en la mano esa posibilidad de poder transmitir y poder hacer transformaciones a través de las herramientas que tiene en la mano. Tenemos que usarlas de la mejor manera. Seguramente seguiremos enfrentando muchísimos retos que nos llevarán a medirnos como profesionales, pero también tenemos una herramienta de oro en la mano que tenemos que usar y que tenemos que aplicar y que tenemos que tener muy presente dentro de esa responsabilidad social como periodistas. Gracias, Ginette. María, give us your reasons. María, por favor, ¿nos podrías hablar un poco de esto, puesto que bueno, parece que no tienes tampoco perspectivas muy positivas en lo que se refiere al año 21, ¿no? Entonces me gustaría saber por qué te sientes optimista. Bueno, yo tengo tres razones. Y sí, me parece que los problemas legales son un problema secundario, pero el primer problema es el de la batalla por la verdad. Y ese es mi planteamiento central. Entonces yo pienso globalmente, los periodistas han hecho lo que tenían que hacer, es decir, hemos mantenido nuestra responsabilidad en cuanto a pedir hechos, en cuanto a solicitar los hechos. Y Ginette, felicidades también, puesto que con grandes sacrificios has mantenido los principios y la ética del periodista. Y en segundo lugar es la tecnología. Nosotros somos socios de Facebook en Filipinas y estamos haciendo fact-checking. Yo creo que nunca volveremos a lo que teníamos antes. La tecnología se va a quedar para siempre. Entonces yo sigo pidiendo que nos convertamos en algo parecido al Silicon Valley. Ellos no quieren introducir una década de fascismo para ayudar a la muerte de la democracia. Es algo con lo que están luchando. Yo espero que ellos vayan trabajando cada vez más rápidamente. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer, lo que decía John también, y es que en enero de 2019 yo fui una de las periodistas que tocó la campana en Nochevieja. En fin, lo cual fue un hito muy importante, pero también fue que demostró que la naturaleza tenía razón, que lo que no te mata engorda.
y aún a pesar de todos los ataques que ha habido por parte de algunos gobiernos. Entonces hay que colaborar, colaborar y colaborar. Estamos ante un mundo nuevo, diferente, y tenemos que crear algo mejor que lo que teníamos antaño, puesto que queremos que sea un mundo más igualitario, queremos que sea también más sostenible. El hecho de que haya incendios ahora mismo en California y tifones en Manila, bueno, pues vamos a tener que abordar todo este tema, y el cambio climático es un problema. Ha sido un problema y sigue siendo un problema y lo será en el futuro. Y después tenemos que contar la verdad. Tenemos que hacerlo, puesto que tenemos que incorporar a la sociedad civil. Yo creo que la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer en la democracia es: ¿qué es lo que estás dispuesto a sacrificar a favor de la verdad? Puesto que las periodistas como Ginette han sacrificado muchas cosas. Nosotros estamos sacrificándonos para aportaros los hechos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para mantener la democracia con vida? Es la pregunta. Gracias, María. John, ¿quieres hacer un resumen? Sí, 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 desde luego que sí. Yo creo que una de las razones por las que me siento optimista acerca del año 2021 es que no es el año 2020, sino que siempre hay un nuevo amanecer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y creo que nos tenemos que mostrar optimistas. Pero después de escucharle tanto a Ginette y a María, eso es lo que me sirve como inspiración: su valentía, su coraje y el compromiso. Y las periodistas que están en esta llamada, deberían hacernos sentirnos optimistas respecto al año 2021. Tenemos que conseguir a más periodistas, que participen más gente en los medios locales, en las noticias locales. Y no hemos tenido tiempo para hablar de este tema hoy, pero tenemos algunas soluciones que esperemos sirvan de ayuda, especialmente los periódicos locales. Yo me siento optimista, puesto que yo creo que sí que podremos conseguir cosas en ese campo. Y lo último que me gustaría decir es que la gente que están al cargo de estas grandes empresas de las redes sociales no son gente mala. Yo creo que lo que ha pasado es que las redes sociales han crecido como la mala hierba, ¿no? Y si hay una crítica que verter, no están en pleno control de esta bestia que han sacado de su casa. Hay más de 2.000 millones de interacciones en Facebook y en Instagram todos los días. Son 500 horas de vídeos que se descargan cada minuto, y estos son contenidos generados por el usuario. Es inimaginable todo. Y yo sé que se están gastando cientos o miles de millones de dólares para intentar abordar estos temas de la desinformación algorítmica. No quieren recibir más críticas, nuestras críticas, puesto que esto atrae la intervención del gobierno. Y si vemos el efecto que esto tuvo para Facebook, bueno, no dañó sus beneficios, pero sí que le hizo daño a su valor como marca, y no quieren que eso suceda, ni mucho menos. Así que hay una serie de organizaciones que están trabajando con ellos, la tuya incluida, para ver cómo podemos abordar esto. Y todavía no hemos dado ese paso, pero todo el mundo está trabajando duramente para que las elecciones estén libres de desinformación, y será interesante ver qué es lo que vaya a pasar. Pero nuestra atención, más que en el pasado, y creo que esto es positivo, se centra en esto, y es como resultado de lo que están haciendo personas como Ginette y María y otros periodistas del mundo que están planteando este tema de una manera muy importante y muy intensa. Muchísimas gracias, John. Bueno, creo que con esto quiero daros las gracias a las tres personas que habéis participado en esta mesa. Muchísimas gracias por conectaros, y muchísimas gracias a las demás personas que se han conectado. Ha sido un privilegio poder compartir esta información con estos periodistas. De nueva cuenta por el premio. Y nos vamos a mandar esto a Zaragoza. Well, before that, if anybody wants to. Pero antes de eso, si alguien tiene algo final que decir, que lo diga ahora, por favor. Si no, bueno, bien. Gracias por la invitación. Nos vamos a Zaragoza con Fernando de Yarza, el presidente de WANIFRA, presidente de ENEO, que también está celebrando su aniversario, nuestro anfitrión virtual, y sus majestades los reyes de España. Muchísimas gracias a todos.
Majestades, presidente del Gobierno de Aragón, ministro de Transportes, autoridades, consejero delegado de la Asociación Mundial de Periódicos, editores que nos acompañáis, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir por culpa de la pandemia. Por eso, con más motivo todavía, gracias por acompañarnos a este acto tan importante para Heraldo de Aragón, para ENEO y para la Asociación Mundial de Editores y Noticias Wanifra. Permítanme que estas primeras palabras vayan dirigidas a nuestra anfitriona de hoy, Pilar de Yarza, que nos acaba de anunciar que en próximas fechas cederá la presidencia de Heraldo de Aragón a mi hermana Paloma, que se convertirá así en la sexta mujer que de manera ininterrumpida durante los últimos 80 años estará al frente del diario. Querida Pilar, nos hemos convertido en un grupo grande con esfuerzo y humildad. Hemos diversificado la compañía y somos ya más de 2.000 personas, pero seguimos teniendo ADN de empresa familiar. Y por eso, en nombre de mis hermanos y en el mío propio, quiero decirte a ti y a nuestro padre y vicepresidente Fernando de Yarza Monpeón que ha sido todo un privilegio trabajar codo con codo estos años, asumiendo los valores por los que habéis luchado y que nos habéis transmitido. Tenemos bien presente el compromiso con nuestra tierra, Aragón. Estamos orgullosos de nuestro país, España, defendiendo siempre la solidaridad entre sus pueblos y gentes y, por supuesto, su unidad. Y ejercemos una lealtad tan sólida como reflexiva hacia nuestra monarquía constitucional, magníficamente representada por sus majestades los reyes don Felipe y doña Leticia. Quiero felicitar a los premiados de hoy, tanto por Heraldo de Aragón como por la Asociación Mundial de Editores, que ha tenido el detalle de celebrar aquí la concesión de su prestigioso galardón. Ginette Bedoya, periodista colombiana y activista en favor de los derechos de las mujeres, representa la esencia de la profesión. Valentía, determinación, rigor caracterizan a esta extraordinaria profesional que encarna a la perfección los valores que el Golden Pen busca reconocer. El Premio Valores Humanos ha sido recogido por la presidenta del Colegio de Médicos y el presidente del Colegio de Enfermería de Aragón, de Zaragoza, en representación de todos los colectivos públicos y privados que han estado en primera línea de combate en la lucha contra el COVID, aun a riesgo de sus propias vidas. Y en un año tan especial para Heraldo, su premio de periodismo, que honra la memoria de quien hizo grande al diario, Antonio Monpeón, tiene un auténtico póker de ases en sus premiadas. 4 editoras de tradición y vocación. Las hermanas Luca de Tena y su ABC de siempre han proyectado en la era digital el periódico más antiguo de ámbito nacional de nuestro país. Y como se encargaba de recordar hace pocos días Catalina en un valiente artículo, siendo siempre fiel a los valores y principios que lo han hecho perdurar en el tiempo. Carmen Serra, que les tengo que confesar que por tozudez y determinación parece más aragonesa que mallorquina, también recoge el testigo de su padre, el añorado don Pedro Serra. Junto a su otro Pedro, Pedro Rullán Serra, y el resto de toda la familia, demuestran una vocación de servicio inquebrantable con la sociedad balear, a través de multitud de publicaciones, escritas en varios idiomas, con el periódico Última Hora como buque insignia del grupo. Blanca García Montenegro es también ejemplo de compromiso con su tierra y, como reza el nombre de su diario, con el progreso de Lugo. Junto a su hija Blanca de Cora, confirman que en plena era de Internet el periodismo de proximidad cuenta con la confianza y el respaldo de lectores y anunciantes. Las Blancas de Galicia son otra admirable saga de mujeres editoras a las que estamos muy unidos y compartimos una visión romántica de entender el periodismo. Hace poco más de un año tuve el honor de suceder en la presidencia de la Asociación Mundial de Editores a mi amigo y admirado maestro Michael Golden Sulzberger, propietario del New York Times. Este tiempo no ha sido fácil. Durante los últimos meses hemos sufrido la desgracia de una epidemia de carácter más bien medieval, que nos ha hecho ver nuestra fragilidad. El COVID-19 ha segado la vida de cientos de miles de personas, está desmoronando la economía del mundo y agudiza las dificultades para ejercer el periodismo libre. Hoy, la libertad de prensa, un derecho fundamental, es ignorada y perseguida en muchos países, incluso algunos que presumen ser democracias sólidas. En lo que llevamos de año, 30 periodistas han sido asesinados, 80 están desaparecidos y más de 500 encarcelados. Y todo esto en unos momentos en los que proliferan medios especializados en distribuir mentiras y bulos,
con el fin de manipular a ciudadanos, incluso a gobiernos, para convertir la democracia en un teatro de títeres. Los periodistas y editores nunca habíamos tenido que pelear tanto para ofrecer un periodismo veraz y de calidad y mantener así nuestra credibilidad y confianza de los ciudadanos. Pero ganaremos la batalla frente al engaño y la vileza, no les quepa ninguna duda. El papel de Wanifra en defensa de la libertad de prensa y la búsqueda de modelos sostenibles es imprescindible. Y en estas condiciones de contorno tan extremas, quiero felicitar a Vincent Perignan y a todo su equipo, los consejeros y colaboradores presentes en los 5 continentes, que hacen de esta organización un fantástico grupo humano que tengo el orgullo de presidir. Heraldo de Aragón cumple este domingo 125 años. Durante 3 siglos ha navegado por 5 generaciones de la familia Ayarza Monpeón, por una república, 2 monarquías, 3 golpes de Estado, 4 gravísimas crisis económicas y 5 guerras. El mundo ha vivido estos años los cambios más inimaginables, el mayor progreso y también terribles tragedias. Nuestro periódico ha seguido saliendo todos los días gracias a una voluntad que se ha mantenido siempre intacta, la de contar la verdad de lo que pasa con rigor y con valentía. Para mi familia, la información no es solamente un derecho, es una forma de entender la vida. Quiero agradecer también a Ibercaja, socios y compañeros de viaje estos últimos 20 años, su compromiso y lealtad con el proyecto. Somos independientes, pero no neutrales, y para nosotros el secreto de la pervivencia del periódico es tan sencillo de formular como difícil de cumplir. Se trata de mantener siempre vivas las señas de identidad de la empresa, sus objetivos, sus principios, sus ideales. Una de esas señas de identidad es la búsqueda, mediante el buen periodismo, del progreso material y moral de la sociedad, de la concordia de los ciudadanos y de la estabilidad institucional del país. Por eso, tenemos muy claro que uno de los cimientos indispensables de esa prosperidad es la monarquía parlamentaria que hoy encarnan, señor y señora, vuestras majestades, un pilar esencial de la democracia española, de su estabilidad y de su futuro. Sabemos que Su Majestad sois, ante todo, un hombre ejemplar, un hombre preocupado por desempeñar bien su labor y convencido de que lo que hace es lo justo y lo correcto. Una labor que ejercéis con tenacidad, prudencia, fiel al espíritu de la Constitución, que consagra como jefe del Estado símbolo de su unidad y su permanencia. Lo apuntaba al principio de mi discurso y lo remarco al final, que sin ningún tipo de duda o reserva, Heraldo de Aragón quiere expresar su sólida y reflexiva lealtad con vuestra majestad, con vuestra familia y con la institución que encabezáis, que ha conducido a nuestra nación a los mejores tiempos que hayamos conocido jamás. Muchas gracias. Pido a Pilar y a Fernando de Yarza, a José Luis Aguirre y al presidente de Aragón y al ministro de Transporte, por favor, me acompañen en el escenario. Guiados por esta lealtad y admiración, la Junta General de Heraldo de Aragón aprobó por unanimidad la propuesta del Consejo de Administración, en nombre de los trabajadores, directivos y accionistas de la sociedad, de conceder a sus majestades el Premio Extraordinario Heraldo 125 aniversario, en reconocimiento a su entrega en defensa del Estado de Derecho, la libertad de expresión y el constante apoyo a una prensa libre y plural.
Presidente del Gobierno de Aragón, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, autoridades, querida Presidenta del Heraldo de Aragón, Pilar, querido Presidente del Grupo ENEO y de la Asociación Mundial de Periódicos, Wanifra, Fernando, y también, obviamente, un saludo a toda vuestra familia, presentes y ausentes. Presidente Ibercaja, queridos premiados, premiadas, señoras y señores. En mi nombre y en el de la Reina, quiero expresaros en primer lugar nuestra alegría por volver a Aragón y en esta ocasión presidir aquí, en Villanueva de Gállego, esta importante celebración. Es todo un honor hacerlo. El Heraldo de Aragón cumple estos días 125 años de vida como diario y como empresa. Así que, ante todo, muchísimas felicidades. Esperamos, obviamente, que sean muchos más los aniversarios que podamos celebrar todos en el futuro. Habéis querido que este acto sirva también para reconocer a personas e instituciones que, con su trabajo comprometido, son verdaderos referentes en sus respectivos ámbitos, el de la comunicación y el de la sanidad. A ellos me referiré enseguida, pero en esta ocasión la Reina y yo recibimos también el Premio Extraordinario Heraldo 125 aniversario, distinción que valoramos mucho personalmente y que recibimos con emoción y con enorme gratitud, pues supone un gran estímulo en nuestro afán de servicio a España, siempre bajo los valores y principios que consagra nuestra Constitución. Gracias de corazón por esta distinción y también por las palabras que has pronunciado, Fernando. Señoras y señores, el sentido homenaje de hoy está sobre todo dedicado a un medio de comunicación centenario que ha seguido día tras día toda una época, larga época de nuestra historia. Es un homenaje a todos los profesionales y trabajadores que lo han hecho posible, así como particularmente a una familia que siempre lo ha respaldado. Efectivamente, hace 125 años salió a la calle el primer número del Heraldo de Aragón, y el hecho de que estemos aquí conmemorando esta fecha es fruto de la voluntad de 5 generaciones unidas por la integridad profesional y la vocación de informar, así como por el amor a su tierra y a España. El Heraldo es hoy lo que ha sido siempre, una voz clara en defensa de la libertad y una voz comprometida con los ciudadanos, no solo de Aragón, sino también de todo nuestro país. El Heraldo, en suma, es ejemplo de que los hechos deben difundirse con perseverancia, convicción y firmeza. Es precisamente lo que en esta oportunidad agradecemos y animamos. En la historia de estos 125 años es merecido el reconocimiento, también con todo afecto, a Pilar de Yarza, que por cierto ha anunciado que deja la presidencia del Heraldo. El tiempo pasa, las generaciones se suceden, pero lo que no cambia es el espíritu que las une, ni tampoco el periódico. Nuestro más sincero agradecimiento a Pilar, una mujer admirable, que ha dedicado su vida a la empresa familiar con constancia, tenacidad y una gran nobleza. Todo ello lo ha hecho de una manera muy meritoria, contando además en todo este tiempo con la imprescindible y valiosa ayuda y complicidad de su hermano Fernando de Yarza Monpeón, con el que ha trabajado incansablemente hombro con hombro. Gracias, Pilar. Gracias, Fernando. Coincidiendo con esta fecha tan especial, se entregan los premios Antonio Monpeón y a los valores humanos y el conocimiento.
Nuestra más sincera enhorabuena, en primer lugar, a las 4 grandes editoras españolas, Catalina y Soledad, Luca de Tena, Carmen Serra y Blanca García, que han recibido hoy el Premio Monpeón. Gracias a personas como vosotras, muchos ciudadanos pueden entender mejor la trascendental importancia de los conceptos de libertad de expresión y de información consagrados en nuestra Constitución y por los que habéis trabajado siempre de manera admirable. Una labor que vosotras habéis puesto en práctica todos los días desde hace muchísimos años. Lo habéis hecho por vocación, porque sentís que es necesario para cualquier sociedad libre y democrática. Vuestro empeño personal y profesional hace que vuestro trabajo no se haya limitado a un ámbito concreto de nuestro país, sino que sea conocido ampliamente por la sociedad, como demuestra este premio. Verdaderamente, vuestra vocación os ha llevado a desarrollar unas sólidas carreras profesionales en el ámbito de la comunicación, que reflejan vuestro fiel compromiso con una profesión extraordinaria. Muchas felicidades a cada una de vosotras y a todos los que compartís, con los que compartís desvelos y esperanzas. El Premio a los Valores Humanos y el Conocimiento ha sido recibido por el Ilustre Colegio de Médicos y el Ilustre Colegio de Enfermería de Zaragoza, instituciones que representan a todas aquellas personas que en el ámbito sanitario han sido y siguen siendo la expresión del trabajo continuo, incansable y sacrificado en un contexto en el que la pandemia de la COVID-19 supone todavía un inmenso reto en el campo de la salud, además de otros. Vuestra absoluta dedicación es, sin duda alguna, merecedora de este reconocimiento, así como de nuestra permanente gratitud y admiración. Mucho ánimo para lo que nos queda por delante. Finalmente, en este acto coincide con la entrega de los galardones de la World Association of Newspapers and News Publishers, la WANIFRA, Organización Mundial de Periodistas que por primera vez preside un español, Fernando de Ayarza López Madrazo. Es una institución de referencia a nivel internacional, no solo por sus dimensiones, representa a 18.000 publicaciones en 120 países, sino por su perseverancia en la protección de la libertad de prensa. El mundo precisa hoy, más que nunca, de periodistas y empresas periodísticas que se comprometan con la verdad, con la realidad de los hechos. WANIFRA premia hoy a Ginette Bedoya, periodista colombiana que ha destacado especialmente en la denuncia contra la violencia contra las mujeres. Y desde aquí, a ella y a tantas mujeres que luchan por esta causa desde el periodismo, desde aquí enviamos nuestra más afectuosa felicitación. En un día como hoy, en un acto con periodistas y empresarios de la comunicación, no quisiera concluir mi intervención sin reconocer nuevamente el papel de los medios, que nos demuestran constantemente una extraordinaria capacidad de transformación y de adaptación a los cambios, no solo en relación a los ámbitos político, económico, cultural o tecnológico, sino especialmente en el social. En esa búsqueda constante por mantener vuestra conexión con la sociedad a la que servís y con la que evolucionáis, además no habéis renunciado a vuestros principios, a vuestra razón de ser. De ahí vuestra importancia decisiva en las sociedades democráticas, en las que el pluralismo informativo es una garantía de su propia existencia, junto a la libertad de expresión y la libertad de información, valores constitucionales, como ya he mencionado antes. Sin duda, vuestro trabajo como periodistas está en la base de nuestro sistema democrático, que precisa de un periodismo responsable, riguroso, crítico e independiente. Os animamos a que defendáis con el mejor periodismo la democracia que el Estado de Derecho ha ido construyendo paso a paso
y no sin dificultades. Todos tenemos esa responsabilidad. La vuestra, como informadores, es esencial. Muchas gracias y feliz aniversario.